Hola, ¿qué tal os va por ahí? Supongo que con resignación, pero tenemos que pensar que en breve volveremos a la rutina. Hoy os traigo la segunda parte de los fallos más graves de los fabricantes, y hoy les toca pasar a examen a Ford, General Motors, Takata, BMW, Mercedes y otra vez Volkswagen. No os lo perdáis, porque seguro que más de un problema de los que cuento os sorprende. ¿Empezamos? El Ford Pinto se puso a la venta en el mercado americano en 1971, con la intención de reflotar a la marca del óvalo porque sus competidores tales como Toyota o Volkswagen le estaban comiendo mucho mercado en el segmento de los compactos. El problema de este coche empieza desde el principio, y es que en la fase de desarrollo solo se invirtieron 25 meses, cuando lo normal eran unos 43 meses. Además se decide que para luchar contra sus competidores, este tiene que tener un peso bajísimo, y no podía pesar más de 907 kilogramos. Además, debería de costar menos de $2.000 de la época. Todo esto repercutió negativamente en una protección mejorable de sus defensas, y con una alta probabilidad de que el depósito sufriera daños al recibir un golpe pequeño por detrás, y este derramase la gasolina o directamente explotara, por culpa de una débil estructura, que no impedía que los tornillos del diferencial se clavaran en el depósito. Además, se calculó que un golpe por detrás a unos 40 km/h dejaba la carrocería tan aplastada que bloqueaba las puertas, por lo que la combinación de estos dos problemas hacía que este coche fuera una trampa mortal. Lo peor fue que Ford conocía los problemas y prefirió seguir vendiendo a parar la producción y solucionar el problema. En los 8 años que estuvo a la venta, se vendieron más de 3 millones de unidades y hubo más de 900 muertos por culpa de las imprudencias de Ford, pero solo 27 muertos se estimaron por culpa de incendiarse el depósito. Tuvieron varias soluciones, que Ford nunca puso en efecto por cuestiones económicas. Una de las soluciones era un depósito de combustible y dentro de este un recipiente de plástico duro fabricado por Goodyear, para evitar que se agrietara y derramase la gasolina. Tenía un coste de tan solo $5 por coche. Ford se enfrentó a más de 117 juicios y el Departamento de Transporte y Justicia en 1978 obligó a Ford a hacer una llamada revisión a 1,5 millones de unidades y le instalaron plásticos protectores para aislar el depósito de combustible, una mejor sujeción del mismo y una nueva manguera de combustible más flexible y menos propensa a romperse. El Ford Explorer se puso a la venta en 1990. Era un SUV 4x4 muy amplio, pero al poco tiempo se vio envuelto en multitud de accidentes por reventón de neumáticos de la marca Firestone, por culpa de la utilización de un adhesivo poco fuerte en la banda de rodadura, y esto unido a un centro de gravedad alto y a un peso elevado, era propenso a volcar. Hubo más de 200 muertos en todo el mundo, y más de 19,5 millones de neumáticos fueron llamados a revisión, y Ford y Firestone, en vez de reconocer su error, solo se echaban la culpa la una a la otra. En 1999, Ford decide cambiar de proveedor y empieza a instalar neumáticos Goodyear. General Motors ocultó durante más de una década un fallo en el bombín de arranque que provocaba que el coche se apagara de forma inesperada. Parece ser que por el peso del llavero que sujeta la llave o porque la carretera por donde circulaba el coche era irregular, y esto provocaba la falta de dirección, frenos o funcionamiento de sistemas de seguridad tales como los airbag, produciéndose más de 4.350 heridos y más de 169 muertos a nivel mundial. Fueron 2,6 millones de unidades afectadas y tuvo que pagar a los afectados más de 900 millones de dólares en indemnizaciones, más 35 millones a la NHTSA por no solucionar el problema en tiempo ni en forma, y también habría que sumar otros 200 millones por llamadas a revisión. En total, más de 2.300 millones por actuar de mala fe. Toyota, Lexus y las marcas japonesas tampoco se libran de averías, como es el caso del motor 2.0 y 2.2 de CAT entre los años 2006 hasta el 2009, ya que hay muchísimos casos de roturas de junta de culata, entre los 130 y 140.000 kilómetros, y no tienen reparación, por lo que habría que sustituir el motor por otro usado y revisado, ascendiendo a más de 4.500 euros esta operación. Parece un fallo de diseño. También se han detectado fallos de inyectores que Toyota achacó a la mala calidad del gasóleo en España. En agosto del año 2009 se daba el primer caso de una familia fallecida por culpa de un fallo en el acelerador de un Lexus ES350. Parece ser que el acelerador se quedaba apretado sin voluntad del conductor,
como consecuencia del mal funcionamiento del sistema de retorno. Hubo más de 50 víctimas mortales por culpa de este fallo, pero ya había quejas por este motivo desde el año 2002. Toyota achacó este fallo a las alfombrillas y llamó a revisión a más de 10 millones de vehículos reemplazando alfombrillas y moquetas para evitar que los pedales quedasen atrapados. Pero en 2013, un ex empleado de Toyota informó que Toyota había ocultado fallos en los pedales. Toyota tuvo que pagar 1.200 millones de dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos para evitar una persecución criminal, además de pagar otros 1.200 millones de dólares a consumidores que alegaban que sus vehículos habían sufrido un valor residual considerablemente menor por culpa del escándalo. Toyota solucionó este problema poniendo un refuerzo en el mecanismo del pedal para eliminar el riesgo potencial de exceso de fricción, que podría hacer que el pedal se enganchara. Mazda, con su motor 2.0 CRTD del año 2002 al 2006, también ha dado bastantes quebraderos de cabeza, montado en el Mazda 6, como las arandelas de los inyectores que eran muy estrechas y acababan rajándose y produciendo fugas de gasóleo hacia la culata, produciendo consumo de gasóleo y de aceite. También se produce carbonilla que cae al cárter, acumulándose y bloqueando el prefiltro de la bomba de aceite, dejando al motor sin engrase y produciendo roturas del cigüeñal y de la bomba de aceite. Inyectores defectuosos, que por cierto eran los mismos que los que utilizaba Toyota, pero que en el caso de Mazda fue lista y enseguida cambió de proveedor. También ha habido desgaste prematuro de los rodamientos del tensor de la correa de accesorios y polea guía. Y también problemas de rotura prematura del volante Mimasa. Los dos primeros problemas se solucionaban fácilmente, el primero cambiando las arandelas por otras reforzadas con nueva referencia, y el segundo se sacaba el cárter y se limpiaba el prefiltro de la bomba de aceite. Por lo demás, es un coche con un conjunto chasis-suspensión excelente y que transmitía mucha confianza y seguridad. Takata era una empresa japonesa que hacía airbag para un gran número de marcas de coches. A partir del año 2008 se empiezan a contabilizar muertes por culpa de este dispositivo que explotaba con una potencia excesiva, dispersando piezas de metal dentro del vehículo y lesionando de gravedad o muerte a sus ocupantes. Y es que Takata utilizaban una sustancia química llamada nitrato de amonio que se deterioraba con el paso del tiempo debido a los cambios de temperatura y a la alta humedad. Fabricaron más de 100 millones de airbags en todo el mundo y se contabilizaron más de 20 víctimas mortales. Esta crisis terminó en el año 2017 con la compañía en bancarrota y las marcas de coches se vieron obligadas a hacer llamadas a revisión que consistía en la sustitución del inflador encargado de hinchar los airbags. Las llamadas a revisión afectaban a modelos fabricados entre los años 2001 hasta el 2018. Los motores diésel de 4 cilindros de la familia N47 han sido el mayor dolor de cabeza para los propietarios y fama de los productos de una marca de coches que se supone robusta y premium, pero nada más lejos de la realidad en este caso, y no por el defecto en sí, sino por cómo actuó BMW. Estos motores se pusieron a la venta en el año 2007 con 2 cilindradas, 1.6 y 2.0. Uno de los fallos más conocidos es el desgaste prematuro de la cadena de distribución, debido a un problema con los tensores. En principio, la cadena de distribución no necesitaba mantenimiento. Además, al montar los motores en colocación longitudinal, la cadena queda en la parte trasera y hay que sacar el motor para poder acceder a ella, y si se nos estropea la factura puede llegar a los 9.000 euros. Los motores más problemáticos son los comprendidos entre los años 2007 hasta el año 2009, ya que a partir de esa fecha realizaron mejoras pero sin solucionarlo. Y no fue hasta el año 2011 cuando se supone que ya se solucionaron estos problemas, pero la realidad es que siguen habiendo muchas unidades en fechas posteriores que siguen fallando. Estos motores se montaron en BMW, Mini y Toyota. También existen muchos casos de rotura del cigüeñal y dumper, rotura de las palomillas de la admisión y en menor medida y sin ser generalizados turbos e inyectores. Pero en gasolina tampoco salieron muy allá porque los modelos con el motor de 6 cilindros de la familia N53, tanto en el Serie 1, Serie 3 o Serie 5, entre los años 2007 y 2010, sufrieron problemas graves de rotura de inyectores y de bobinas de encendido, además de las bombas de combustible de alta presión y la sonda NOx. Estos dos últimos fallos nunca los reconoció BMW en Europa, no así en Estados Unidos, donde hubo campañas para cambiarlos.
En octubre del año 2008 se estrenaba el moderno motor de 4 cilindros diésel de la familia OM651, como el mejor motor diésel de su clase del mundo, con inyección directa de cuarta generación e inyectores piezoeléctricos desarrollados por Delphi. Lo utilizaron el clase C, clase E y GLK, y al poco tiempo empezó a crear graves problemas a los propietarios, poniéndose el coche en modo emergencia y circulando el coche con una potencia muy inferior a la declarada. Mercedes procedió a sustituirlos por otros inyectores piezomagnéticos, mejorados por Delphi, pero siguieron los problemas y ante las continuas quejas de los clientes decidieron cambiarlos por otros inyectores de tipo solenoide, además de cambiar la unidad de control y gestión del motor y una línea de retorno de combustible. Solo afectaba a los motores 220 y 250 CDI, ya que el 200 CDI ya llevaba este tipo de inyectores desde su nacimiento. A partir de abril del año 2011 se solucionó el problema, ya que salían de fábrica con estos inyectores. Mercedes no podía abastecer todos los inyectores y los cambiaba de uno en uno, por lo que hubo clientes que tuvieron que llevar su vehículo en grúa 4 veces. Entre los años 2002 hasta el año 2006, Mercedes montó este tipo de frenos en los clase E y en los SL. Es un sistema de frenado electrohidráulico que mediante el contacto del conductor con el freno transmite a una centralita impulsos eléctricos que permiten regular el frenado del coche. Conseguía unas fuerzas de deceleración más estables y un comportamiento óptimo en cada rueda, también en frenadas. En curvas era capaz de aplicar distintas fuerzas de frenado en cada rueda, por lo que la trayectoria era más estable. El problema es cuando llegábamos a los 129.000 km o 300.000 pisadas de freno, ya que aparecía el mensaje de error indicando avería de la unidad SBC. Si no hacíamos caso del mensaje, ya que el coche seguía frenando y no lo reparábamos, dejaba de funcionar y repercutiría en la capacidad de frenado con el riesgo que esto conllevaba. Aún así, este sistema tuvo muchas averías y Mercedes se hacía cargo hasta que un día dijo basta. Y deciros que son averías muy caras y es preferible no comprar un coche con este sistema. Otro de los problemas que más quejas hay entre los compradores son las suspensiones neumáticas Airmatic, ya que tienen fama de romperse con facilidad a partir de ciertos kilómetros. Fue lanzada en el año 1998 en su modelo de la clase S y se ha ido incorporando a casi toda su gama alta de vehículos. Se trata de un sistema que mantiene constante la altura del vehículo sin que le afecte la carga que llevemos. Además, es capaz de bajar las suspensiones a altas velocidades para mejorar la aerodinámica, haciendo más confortable y segura la conducción. Este no sería un problema mecánico como tal, sino de desgaste, pero son averías caras y hay que saberlo si se tiene pensado comprar un vehículo de segunda mano y lleva este tipo de suspensiones, ya que más pronto que tarde fallarán. Corría el año 1997 y Mercedes presentaba un monovolumen del segmento B. Con tan solo 3,5 metros de largo conseguía un habitáculo muy espacioso, gracias a su novedosa arquitectura. Según Mercedes, el clase A estaba al mismo nivel que todo un Mercedes clase E en seguridad pasiva. Además, Mercedes incorporó 20 innovaciones tecnológicas jamás vistas en su segmento. Todo parecía indicar que sería un superventas, pero llegaron unos periodistas suecos de una revista especializada, liderados por el periodista Robert Collin, y realizaron una prueba llamada comúnmente como la prueba del alce, consiguiendo que el pequeño clase A perdiera su estabilidad levantando las ruedas del asfalto y volcara. Este hecho provocó portadas y portadas de revistas, periódicos y telediarios. Y esto hizo que Mercedes reaccionara y parase en seco las ventas de este modelo, y recogiera los que ya había vendido. El problema Mercedes lo solucionó cambiando las medidas y los neumáticos por otros con más grip, con unas suspensiones mucho más firmes y sobre todo con la incorporación del ESP, que evitaba cualquier amago de vuelco. Todo esto le costó muchos millones a Mercedes, pero mostró cómo se actúa en caso de un fallo y solucionarlo en poco tiempo dando confianza a la marca. Pero el Mercedes no es el único, y coches mucho más actuales como el Toyota Hilux tuvieron problemas para pasar la prueba. Menos mal que Toyota tomó nota y solucionó el problema. Ahora os quiero enseñar otro vídeo de dos coches que son hermanos, el Fiat Cubo y el Citroën Nemo. En el primer caso lleva control de estabilidad. Como veis, la prueba la pasa correctamente. En
En este segundo caso no lleva control de estabilidad. El resultado es desastroso, y es que en el cambio de dirección el coche termina volcando. Esta es la diferencia de tener SP a no tenerlo. Y no podía terminar este vídeo sin nombrar el escándalo de Volkswagen. En septiembre del año 2015 salió a la luz que Volkswagen había instalado un software para alterar los resultados de los controles técnicos de emisiones contaminantes, en un total de 11 millones de coches con motor diésel vendidos entre los años 2009 hasta el año 2015. Fue un ecologista llamado Peter Mock quien lo descubrió por casualidad al intentar demostrar que los controles de gases contaminantes en Europa eran mucho menos exigentes que en Estados Unidos. Estudiaron 3 coches, un Volkswagen Jetta, un Volkswagen Passat y un BMW X5, y lo hicieron con un sistema portátil de medición que se coloca en el maletero. El sistema analiza directamente los humos que salen del tubo de escape en tiempo real, mientras van en carretera. El BMW pasó la prueba, pero el Jetta tenía unas emisiones de óxido de nitrógeno 35 veces superiores a la legalidad, y el Passat las multiplicó por 20. Desde entonces han tenido que hacer frente a miles de demandas y solo en Estados Unidos tuvo que pagar una multa de nada menos que 4.300 millones de dólares, más los 17.500 millones para compensar a propietarios y concesionarios. En Europa ha sido más light, con una multa de solo 1.000 millones de euros, y los particulares se tienen que unir para reclamar a Volkswagen. Y saliendo ahora la sentencia como en Alemania, que han conseguido 830 millones. En España está visto para sentencia el juicio, en el que 7.500 demandantes pide que les den 3.000 euros a cada uno, por daños y perjuicios. Como veis, hay muchos problemas de los que los fabricantes deberían de sentir vergüenza, por no hacer bien su trabajo y sacar al mercado coches que al final nos van a dar muchos quebraderos de cabeza. Seguro que existen muchos más diferentes. Por eso os pido que en los comentarios me digáis si habéis sufrido alguno de estos problemas o otros diferentes. Espero que este vídeo os haya sido de interés. Yo por mi parte os tengo que decir que he disfrutado muchísimo contándoslo. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.